Buenas, buenas, buenas. Continuemos entonces con esta tanda de videos sobre métodos de resolución numérica de ecuaciones. Este es el segundo video del tema. En el video anterior estuvimos trabajando con el método de disección y nos planteamos cuál fue el problema que nos aqueja en este momento y por qué necesitamos métodos de resolución numérica de ecuaciones. Ahora continuemos un poco. En el video anterior trabajamos, los ejemplos finales fueron sobre dos problemas concretos. Uno sobre cómo se desarma, cómo se disocia la molécula de agua en moléculas de oxígeno y de hidrógeno, y que sabemos que sigue esta expresión para una cierta constante de equilibrio y una cierta presión. Y se nos pregunta cuál será la fracción molar de agua que se disocia cuando la constante de equilibrio de la reacción es de 0,04 y la presión es de 3,5 atmósferas. Y teníamos un segundo problema que nos vincula el calor específico a presión cero del aire seco con la temperatura en kelvins. Y esto viene dado con un polinomio, que es este. Y se nos pregunta qué temperatura corresponde al calor específico de 1.1. Bien, teniendo esto, vamos a avanzar un poco, porque tenemos que seguir viendo estos problemas, estos métodos de resolución numérica de ecuaciones, porque el mundo es un lugar cruel. Si no fuera un lugar cruel, nuestro mundo en donde vivimos, todas las expresiones, todas las funciones, todo se reduciría a una función lineal que es fácil de resolver. Pero lamentablemente no todo es así, porque el mundo es cruel. Y como el mundo es cruel, necesitamos estos métodos, en donde no podemos encontrar necesariamente o no buscamos necesariamente, idealmente sí, pero no necesariamente encontramos la solución exacta, sino una aproximación. ¿Por qué buscamos una aproximación? Porque no todo es una función lineal. Para un poquito. Tengo una idea. Capaz que vos la estás pensando también. Yo hablé de función lineal, ¿no? Pero también dije que no necesitamos el valor exacto, que si bien sería ideal, nos conformamos con una aproximación. Y si yo digo las palabras aproximación y la palabra recta, función lineal, recta, aproximación, función, ¿a qué suena? Sí, eso que estás pensando. Suena a recta tangente, porque sabemos de cuando cursamos análisis, cálculo, mate 1, el nombre que haya sido, que la recta tangente es una recta que aproxima muy bien a una función cerca del punto de tangencia. Entonces, pasemos al segundo algoritmo de los que vamos a ver, que es el algoritmo de Newton-Raphson. Newton-Raphson no trabajaron juntos, Newton lo descubrió primero, como en muchas de las cosas, pero como tenía un ego que es muy alto y una autoestima muy por el subsuelo, nunca publicaba nada por miedo a las críticas, entonces siempre hay alguien que le ganaba de mano. En este caso fue Don Raphson, del cual no tenemos su cara como corresponde en este momento, como se darán cuenta. Bueno, el método de Newton-Raphson, en algunos lados aparece como Newton nada más, busca encontrar una aproximación, una solución a la ecuación f de x igual a 0, es decir, una búsqueda de raíces, mediante la mejor aproximación lineal de una función que es su recta tangente. El problema acá fuerte es que en principio vamos a necesitar que sea derivable en un entorno de los puntos en los cuales vamos a querer evaluar esa función, esa derivada además. Entonces vamos a seguir con la idea primero y después vamos al algoritmo en sí. La idea es que yo voy a tener una función a la cual quiero aproximarle una raíz. Entonces vamos a partir de un punto cualquiera. Idealmente ese punto está muy cerca de la raíz. ¿Por qué? Porque recordamos que la recta tangente aproxima muy bien a la función cerca del punto de tangencia. Entonces, si quiero que llegue a una raíz, que la raíz de la recta tangente sea parecida a la raíz de la función, estaría bueno que estuvieran cerca. Una vez que encontramos, agarramos o arrancamos de un punto cualquiera,
lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en ese punto y buscar su raíz, valiéndonos de esto, del hecho de que la recta aproxima muy bien a la función. Y ese va a ser mi próximo punto. Ese punto podría ser que sea la raíz que estoy buscando, o que esté lo suficientemente cerca, o que no. Si no es la raíz que estoy buscando, vuelvo a arrancar. Es decir, en este nuevo punto voy a buscar la recta tangente y su raíz. La raíz de la recta tangente. Con la esperanza de que sea una buena aproximación de la raíz real. Y así vamos a ir buscando y acercándonos por rectas tangentes. Formalicemos un poco esta idea. Tenemos una función que en un intervalo que es continua y sabemos que en ese intervalo está la raíz. Si bien acá no partimos de un intervalo en el momento de hacer el cálculo, sí es bueno englobar todo en un intervalo donde sepamos que las cosas funcionan. Como recordarán de cálculo 1, análisis 1, mate 1 o la versión que hayan hecho, en el lugar donde lo hayan hecho y en el año que lo hayan hecho, la recta tangente al gráfico de una función f en un punto x igual a es esto. Bueno, nosotros lo que queremos es una raíz de la recta tangente. Por lo tanto, igualo a 0 y despejo. A esa raíz la voy a llamar c. Fíjense acá que esta va a ser la forma, así como en bisección calculábamos un nuevo c haciendo el promedio de los dos extremos del intervalo, acá nuestro nuevo c, nuestro nuevo candidato a ser raíz, va a venir por este cálculo. La función en el punto anterior, dividido la función derivada en ese punto, más el punto. Y acá, de nuevo, pueden pasar varias cosas. Una de las opciones que puede pasar, al igual que lo que pasaba en bisección, es que ya hayamos encontrado la raíz. Es decir, que f de c en módulo sea menor que el épsilon. Si no, tengo que volver a hacer el cálculo. Ahora, lo que antes era c, ahora lo voy a llamar a y vuelvo a hacer todo este cálculo. Es decir, vuelvo a calcular la recta tangente y sobre esa recta tangente calculo la raíz y ahí vuelvo a chequear las cosas. Hablemos de convergencia. Este método, a diferencia del método de bisección, es abierto. Esto quiere decir que la convergencia no está asegurada de manera global. Si converge, es muy buena su convergencia. Y eso va a pasar si arrancamos de un valor bien cercano a la raíz. En ese caso, la convergencia del método es de orden 2, es cuadrático. Si se acuerdan, el método de bisección habíamos dicho que convergía algo así como con la velocidad de una lineal de pendiente 1/2. Este converge como si fuera una cuadrática, o sea, mucho más rápido cuando converge. Entonces, si converge es mucho más rápido y mucho más eficiente que el método de bisección. Pero el problema es que esta convergencia global no está asegurada. En un mundo ideal, entre comillas, necesitaríamos además que la función sea de clase C2 para que no solo sea derivable, sino que además su derivada segunda sea continua, para garantizarme que se comporta bien, que es suave, que no tiene grandes problemas, y además que su derivada nunca se anule. Recuerden que vamos a estar dividiendo por la derivada. Bueno, nuestro mundo nunca es ideal, entonces este método tiene varios problemas. Como dijimos, es un método muy eficiente, pero cuando no es eficiente, de verdad que no lo es. Y hay problemas. Por ejemplo, imaginemos esta función. Esta es una función muy bonita, muy suave. Fíjense que la derivada nunca se anula, ni siquiera tenemos ese problema. Voy a arrancar en un punto x0 y voy a calcular su recta tangente. Esa recta tangente tiene como raíz este valor x1. Y sobre este valor x1 vamos a calcular de nuevo la recta tangente del gráfico de la función. Y veamos cuál es su raíz. Fíjense que una de las cosas que puede pasar es que vaya oscilando. En este caso oscila, en el ejemplo que estamos en pantalla, está oscilando entre dos valores, pero podría oscilar entre 3, 4 o 5 o más. El problema es que acá no estoy llegando nunca a la raíz, ni siquiera me estoy acercando a la raíz.
Otro problema podría ser esta situación, en donde yo parto de un x0, calculo mi x1, calculo la raíz del x1, de la recta tangente en x1, eso me da un x2, calculo la raíz en el x2, eso me da un x3, calculo la raíz de la recta tangente en x3, y cada vez se va alejando más. Ese es otro de los problemas. Es la misma función empezando en otro punto. Acá las iteraciones comienzan en un x0 y divergen de la raíz. O sea, me alejo de la raíz. Estos son solo algunos de los problemas, pero podría haber otros. Podría pasar que la derivada se anule en algún extremo, en algún punto. Podría pasar que llegue a una raíz que en realidad no sea una raíz, porque la función tiene una especie de asíntota, por ejemplo, y se acerca mucho al cero sin serlo, o aunque no sea asíntota, por ahí tiene un punto mínimo en algún lugar muy cercano a cero, y nos creemos la idea de que vale cero cuando en realidad no es el caso. Eso hace que sea extremadamente necesario que pongamos algo más en la programación. Y ese algo más va a ser una condición de parada. Es decir, un máximo de las iteraciones. Si no lo encontraste después de haber intentado este método 1000 veces, corta, por ejemplo. Bien, acá tenemos el código de lo que es el segundo de los problemas, el problema de la temperatura. Como verán, tenemos acá todo escrito, ya el mismo código que estuvimos hablando hace un ratito. Y fíjense, quiero que noten algo, que tengo la función, que era un polinomio, y la derivada escrita a mano. Tanto MATLAB como Octave tienen formas de calcular de manera automática sus derivadas, pero no entran dentro de la temática de este curso, porque implica un manejo simbólico y nosotros nos estamos centrando exclusivamente en un manejo numérico. Entonces, nosotros no vamos a usar ninguno de estos otros atajos que tienen MATLAB y Octave. Entonces vamos a hacer las derivadas a mano. Las derivamos y las cargamos como una función común. Y el otro detalle que quiero destacar acá es que hay un máximo de iteraciones. En el segundo problema, misma situación, yo acá no les voy a poner la derivada para que la hagan ustedes a mano y prueben cómo viene dando las cosas. Además no entraba en la captura de pantalla. Entonces, si lo ponen ustedes carguen la función es la misma que cargamos antes en bisección, y carguen también su derivada, que después primero la tienen que hacer a mano, y esta es un poco más interesante que la del polinomio de arriba. En ambos casos, fíjense que la situación es la misma, el código termina siendo el mismo, y lo que se agregó acá es esto. Se puso un tope, 100 es en realidad un tope chico, en realidad se sugiere que sean topes más grandes para darle un buen margen de que llegue a buscar la raíz. Y fíjense que en la guarda del while, en donde uno pone la condición, no alcanza ahora solamente con que el valor absoluto de f de c sea mayor que el de la tolerancia, sino que le estamos agregando que además hay un contador, un i, que uno va sumándole 1 con cada iteración, que ese sea menor que el máximo. Esto lo que hace es que si entró en alguno de estos casos raros, como que diverge o como que llegó a oscilar entre dos o más valores, salga en ese momento. Sí es importante, acá no están escritos, pero sí en el resto de los recorridos, que cuando uno sale del while, acá a fines prácticos no lo pusimos, pero sí tiene que haber una condición, un condicional, un if, que chequee si salió del ciclo while porque encontró la raíz o si salió del ciclo while porque llegó al máximo de iteraciones. Para eso es necesario evaluar la función o hacer alguna pregunta correspondiente que ayude a determinar esto. Dentro de estos cuidados, uno de los que dije y en el video anterior y en este, es primero empecemos graficando la función. Eso nos va a aportar un buen punto de inicio y nos va a permitir observar si tiene alguna peculiaridad, si tiene alguna discontinuidad, si no, si tiene algún máximo, un mínimo, si crece muy abrupto o no, y eso nos va a permitir encontrar un punto de inicio adecuado.
Al finalizar, siempre tomémonos, sobre todo con los métodos que son abiertos, los que no tienen la convergencia garantizada, siempre evalúen para chequear que lo que llegaron es efectivamente una raíz. De esta forma podemos corroborar de que no sea alguno de los problemas anteriores que marcamos. En general, un buen programa del método de Newton debería informar y analizar en todo momento, en alguna parte. Yo lo que les di recién es un pequeño instante, una parte del método, pero ustedes deberían chequear si es 0. Y si es 0 la derivada, entonces salir. Para estas cosas necesitamos también identificar el máximo de iteraciones, que como dije, 100 es poco, hay que ponerle un número más grande, pero para que tengan una idea de cómo funciona. Si no le ponemos un máximo de iteraciones, esto puede, imagínense en el caso de la oscilación, esto va a seguir oscilando todo el tiempo y va a transformar a nuestras computadoras en una estufa, es decir, algo que transforma energía eléctrica en energía calórica sin que produzca ningún resultado más. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, me escriben, los colocan en los foros o en los comentarios. Y si están listos y entendieron todo, podemos avanzar porque de este tema hay un video más.